Bueno, ahora vamos a continuar con esa figura que se forma a partir de 3 triángulos rectángulos, ¿sí? Si nosotros tenemos ahí una figura que tiene estas características, que es un cuadrado dividido al medio con un triángulo adosado que es exactamente igual a el triángulo que queda determinado por la diagonal del cuadrado. ¿Qué podemos decir? Primero podemos decir que es un trapecio, porque tiene un par de lados paralelos, que son la base menor y la base mayor, que es un cuadrilátero, obviamente, trapecio. ¿Qué tipo de trapecio? Un trapecio rectángulo, porque se obtiene a partir de un triángulo rectángulo, lo podemos obtener, cortamos la parte superior y nos queda un triángulo rectángulo, y que se obtiene que la suma de sus ángulos interiores es de 360 grados. Bien. En el ejercicio siguiente lo que nos piden es que clasifiquemos, que pongamos dentro de esa grilla que nos dan esas figuras que tenemos allí. Esas 9 figuras. Bueno, la figura M, en cada una de esas figuras lo que nos están marcando con la raya, si tiene una raya implica que esos dos lados son iguales, y cuando tiene 2 rayitas, los segmentos, también esos pares de lados que tienen los dos rayitas resultan iguales. El M es un trapecio rectángulo, por lo tanto va a pertenecer al grupo de los trapecios, tiene un par de lados paralelos y un par de lados iguales, ¿sí? El segundo, el N, es un rombo porque tiene los 4 lados iguales, ¿sí? Entonces tiene 4 lados iguales y además tiene 2 pares de lados paralelos, ¿sí? Bueno, el P es un trapecio isósceles. Q es un rectángulo. R es un cuadrado. Tiene 4 lados iguales, 2 pares de lados paralelos. El rectángulo tiene 2 pares de lados iguales entre sí y 2 pares de lados paralelos. Z es un trapezoide. S y T son figuras que son trapezoides. ¿Por qué? Porque tienen pares de lados consecutivos iguales, pero no tienen ningún par de lados paralelos, ¿sí? Esas son las condiciones. Recuerden que les dije que nosotros estábamos tomando una clasificación de cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos, pero que aparecen otras clasificaciones, una que divide en trapecios y trapezoides, en donde incluye, digamos, la condición es que tengan al menos un par de lados paralelos, por eso incluye el trapecio. Bueno, continuamos con la actividad. Dice, por el trabajo con el cuadro, Nahuel y Yara discutían acerca de la relación entre paralelogramos y rectángulos. La pregunta es, ¿los rectángulos son paralelogramos o los paralelogramos son rectángulos? No, la respuesta es, los rectángulos son paralelogramos porque tienen 2 pares de lados paralelos y además son paralelogramos especiales. El rectángulo, el rombo y el cuadrado se los consideran paralelogramos especiales. Recuerden que lo que define al rombo es que tiene sus 4 lados iguales, ¿sí? Bueno, discusiones sobre figuras y ángulos. Actividad 5. En la actividad 5 lo que estamos trabajando es a partir de estas figuras. Estos dos chicos siguen discutiendo acerca de las características de las figuras que formaron con los recortes. ¿Qué dice Nahuel? Para mí este triángulo es rectángulo porque se formó a partir de 2 triángulos rectángulos. Nosotros acá podemos armar esta figura con 2 triángulos rectángulos a partir de el rectángulo original, lo cortamos por la mitad. Acá tenemos 2 triángulos rectángulos y estamos formando un cuadrilátero. Si formamos un
triángulo, en este caso, no vamos a estar formando ningún ángulo de 90 grados, porque en realidad esta figura tiene los 4 ángulos rectos. Cuando yo lo corto, acá llego a formar ángulos de 45, pero si yo lo pongo así, ¿qué estoy formando? A ver, estoy teniendo un triángulo cuyos ángulos miden 45 grados, porque los corté por la mitad, y acá estoy formando un nuevo triángulo, ¿sí? ¿Qué pasa con el cuadrado? Si yo con el cuadrado formo un triángulo, también este ángulo va a ser de 90 grados. Si yo lo apoyo sobre la escuadra, puedo comprobar, los uno lo apoyo sobre la escuadra, y ¿qué pasa con este ángulo? Es de 90 grados. ¿Qué nos pasa con este triángulo? Bueno, comparemos, veamos. Este ángulo es de 90 grados o no. Bueno, es una pregunta para que ustedes empiecen a experimentar y podemos ver, bueno, ¿qué pasa con este triángulo? Bueno, vamos a poner el transportador y vamos a ver qué pasa con ese ángulo, si no estamos seguros, ¿sí? Cuando ponemos el transportador, vemos que este ángulo, originalmente nuestro rectángulo era así. Tenía 4 ángulos rectos, ¿sí? 4 ángulos de 90 grados. Pero cuando partimos nuestro rectángulo y formamos este triángulo, por lo que se ve, este ángulo no es un ángulo recto. Pueden verificarlo con el transportador o pueden directamente ver si apoyando el ángulo recto de la escuadra, ese ángulo es de 90 grados o no. Si son ejercicios para que ustedes prueben. ¿Qué pasa con ese triángulo que muestran ahí? Es este con un cuadrado. Este ángulo va a ser de 45 grados, ¿sí? Vamos a comprobar qué pasa con este otro. Si también es igual a 90 grados. Bueno, ustedes pueden directamente experimentar, apoyan la escuadra y van a ver que no es un ángulo recto. Si ustedes tienen ahí estas varias figuras conformadas por triángulos, rectángulos isósceles, ¿sí? Es decir, como esta escuadra. ¿Cuánto miden los ángulos de esas figuras? Bueno, en la primera tenemos 2 ángulos de 90 grados, ¿sí? Que son el inferior izquierdo y el superior. Tenemos esta figura y esta. Este ángulo es de 90, este ángulo es de 90, este es de 45 y este va a ser la diferencia entre 180 más 35, que es 215, y los 360 grados, que mide la suma de ángulos interiores. El otro es un paralelogramo formado por 2 triángulos equiláteros, es decir, tenemos esta figura y esta otra.
¿sí? 45 y 45 seguro, y acá tienen 45 y 90, 135, y acá les va a quedar la diferencia. Vuelven a tener otro ángulo de 90 y uno de 35. Uno de 45, perdón. Bueno, el último caso es un triángulo, un trapecio isósceles. Así que los dos ángulos de los extremos tienen 45 grados, por lo tanto son 90, a los 360 le restamos 90 y lo dividimos entre 2 porque son todos triángulos iguales. Los otros dos ángulos van a ser el resultado de la diferencia de 360 menos 90 dividido 2. ¿Es cierto que la suma de todos los ángulos de estos cuadriláteros es igual a 4 rectos? Sí, todos los cuadriláteros que generemos van a tener una suma de ángulos interiores igual a 360 grados. No importa cómo sea el cuadrilátero. Explica por qué en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos agudos siempre es un ángulo recto. Bueno, ¿por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Si este ángulo es recto, es 90, la suma de los otros dos también va a tener que ser 90. En el caso de esta escuadra, uno es de 60 y el otro es de 30. Entonces siempre la suma de los otros dos ángulos que no sean el ángulo recto va a ser igual a 90 grados. Bien. ¿Podrías decir cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de los siguientes cuadriláteros? Y la suma de los cuadriláteros ABCD y EFGH y la suma de los ángulos interiores. Bueno, la suma de los ángulos interiores va a tener que ser en ambos casos de, dijimos, 360 grados. Y después habrá que ver qué pasa. O sea, teníamos en un caso el triángulo es la mitad de un cuadrado. En el otro el triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuánto suman cada uno de esos ángulos. Ahora en el próximo video completamos este ejercicio y los que quedan.